vez que apretás ese Eh, aunque todavía faltan algunos alumnos, son 75, pero bueno, irán llegando. Presentala a la amiga Jacqueline. Perfecto, bien, bueno. Esta tarde nos acompaña Jacqueline Gelman Moreno, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Estudió el máster en Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid, obteniendo el premio Luis Vives, concedido por el Parlamento Europeo al mejor alumno de máster. Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección del profesor Antonio Remiro Brotos, con sobresaliente cum laude por unanimidad. En el año 2017, Jacqueline obtuvo la evaluación positiva de la NECA como profesora ayudante doctora, profesora contratada doctora y profesora de universidad privada. Tiene una amplia experiencia laboral en organizaciones y fundaciones consagradas al asesoramiento legal de procesos judiciales sobre derechos humanos. Ha obtenido varias becas que le han permitido cursar en universidades extranjeras como la Universidad de Uppsala y de Salzburgo, programas de extensa duración en materias vinculadas a los derechos humanos. Hoy, en la actualidad, da clases en varias universidades españolas, tanto en inglés como en español, con materias como son derechos humanos, derecho internacional público y derecho internacional penal. Jacqueline, te agradecemos muchísimo que estés presente a pesar de la diferencia horaria. Te cedo la palabra y espero que esta sea el primer encuentro de varios. Tenés apagado el micrófono. A ver, sí que estaba silenciada, perdonad. Pues muchísimas gracias, Julia, por tus amables palabras. Buenas tardes a todos. Es sin duda para mí un placer estar con todos vosotros hoy, aunque sea de manera virtual. Y como decía Julia, espero que sea el comienzo de una colaboración continuada en el tiempo. Y por supuesto, antes de comenzar con mi intervención, me gustaría agradecer ante todo la invitación que me fue extendida hace ya unos meses por el profesor Norberto Consani, con la idea de que diera una charla sobre un tema concreto y muy importante para el derecho internacional, como sin duda es la subjetividad jurídica internacional. Y en este mismo contexto, por supuesto, quiero también volver a mencionar a Julia Espósito, como sabéis, coordinadora del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Nacional de La Plata, puesto que fue ella quien muy amablemente me contactó para que este encuentro virtual sea posible hoy. Así pues, muchísimas gracias. La charla que me dispongo a daros espero que sea de utilidad y que, bueno, pues que logréis ir comprendiendo los conceptos que voy a ir analizando y desgranando poco a poco. Y según me han informado, creo que estáis estudiando el grado de abogacía, lo cual entiendo que en España equivale al grado en Derecho, si entiendo correctamente, y que además habéis tenido ya oportunidad de adentraros en el apasionante mundo del derecho internacional público. Con esto entiendo que hay ciertos conceptos o nociones de esta disciplina jurídica que ya conocéis. Y de hecho también me han comentado que incluso ya, aunque sea muy por encima, conocéis de alguna manera en qué consiste esta subjetividad jurídica internacional. Bien, pues para contextualizar de alguna manera perdonad que se me ha ido. Sí, para contextualizar de alguna manera lo que voy a ir comentando en esta hora y media que tenemos por delante, 2 horas, me gustaría pues eso, de hacer hincapié en la idea en la que va a pivotar mi intervención, que es, como decía, la subjetividad jurídica internacional. La idea es proporcionaros una definición adecuada, por supuesto, acerca de en qué consiste la misma, y todo con el objetivo de que podáis comprender la importancia de esta noción para el derecho internacional público. Espero que una vez haya culminado con mi intervención, seáis capaces de alguna manera de comprender este concepto tan importante para el derecho internacional, como os decía, que veréis está asociado a un determinado estatus que ciertas entidades tienen en el ámbito
de la comunidad internacional. Ya os iré contando, pero sí quiero ir anticipando ciertas ideas que una entidad, si dispone de subjetividad jurídica internacional, implica que cuenta o que tiene una personalidad jurídica, todo lo cual se traducirá, como ya iréis viendo, en ser sujeto de derecho internacional. Sé que ahora mismo estoy lanzando muchas ideas y las estoy entremezclando, pero lo estoy haciendo para que de alguna manera empezáis a tener una composición de lugar, más o menos, y que al cabo de unos minutos las piezas empiecen a encajar de alguna manera en este puzzle que tenemos aquí por delante. Y, por supuesto, una vez que tengamos claros estos conceptos acerca de la subjetividad y cómo ello implica disponer de personalidad jurídica en el ámbito supranacional y cómo ello implica que una entidad que dispone de subjetividad es considerado un sujeto de derecho internacional, una vez hecho esta aclaración, que me llevará un tiempo, por supuesto, voy a hacer también una particular referencia a la figura del individuo, con la idea de que entre todos, a ver si es posible, a ver si alguien se anima a participar, podamos de alguna manera concluir si los individuos, o sea, nosotros, si disponemos de esta subjetividad jurídica internacional. Vamos a ver cómo vamos avanzando y esperemos que lleguemos todos a las conclusiones acertadas. Yo para esta intervención he preparado una muy pequeña, muy breve presentación de PowerPoint que entiendo que puede ser útil, ya la tenéis aquí proyectada, para seguirme en mis explicaciones. Es, como digo, muy esquemática, pero es un poquito para que no perdáis el hilo y podáis de alguna manera pues, ir acompañándome en estas explicaciones que os voy a dar. Y vamos a empezar, si os parece, con la primera diapositiva. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Para desgranar cuestiones esenciales, porque antes de adentrarnos en conceptos un tanto complejos y que tienen una implicación interesante en el ámbito del derecho internacional público, sí quiero incidir en cuestiones muy esenciales que estoy convencida que ya habéis cubierto en estas primeras clases que ya habéis tenido sobre el derecho internacional público, porque nos va a ayudar un poco a comprender y, como decía antes, a que todas las piezas del puzzle encajen. A ver si tengo suerte y lo consigo. Bien, pues estas aclaraciones, estas afirmaciones esenciales sobre las que quiero hacer hincapié giran en torno a la idea de que desde el comienzo del derecho internacional, desde la génesis del derecho internacional hasta mediados del siglo XX, el derecho internacional presentaba una naturaleza fundamentalmente estatal. ¿Por qué? Porque eran los estados los que, hasta el momento temporal que os acabo de indicar, desarrollaron un papel clave en el ámbito de la regulación internacional. No hay duda de que el derecho internacional, desde sus comienzos, se encontraba intrínsecamente vinculado a la existencia de los propios estados, quienes se erigieron durante un periodo largo en el tiempo, como decía, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, como las únicas entidades capaces de crear normas supranacionales y, por lo tanto, de ser destinatarias de las mismas. En otras palabras, quizá de forma más sencilla, quiero hacer énfasis en la idea de que los estados han desempeñado un papel crucial en la esfera del ordenamiento jurídico internacional hasta el punto de que, como decía, ser las únicas entidades con capacidad para crear preceptos supranacionales, pudiendo, por tanto, reclamar su aplicación y, a su vez, lógicamente, la otra cara de la moneda sería el de ser responsables ante un incumplimiento o una violación de normativa supranacional. Esta afirmación, que puede resultar un tanto evidente y obvia para nosotros, debe tenerse en cualquier caso muy presente, porque este rol tan indispensable que han desempeñado los estados se encuentra asociada a la idea de que los estados disponen de una subjetividad jurídica internacional total.
Para, de alguna manera, comprender lo que acabo de afirmar, es importante, de alguna manera, tomar alguna definición que se haya proporcionado acerca de qué podemos entender por subjetividad jurídica internacional. Uno puede echar, sin duda, mano de muchos manuales, muchos artículos y va a encontrar todo tipo de definiciones y todas seguramente muy acertadas. Yo ahora mismo, como acabo de comenzar, proporcionándoos una definición más sencilla, más básica, os indico que es interesante comprender que la subjetividad jurídica internacional debe concebirse como una aptitud de un ente para ser titular de derechos y deberes jurídicos internacionales. De tal manera que pueda hacerlos valer ante instancias internacionales y siendo a su vez responsables en caso de incumplimiento de estas obligaciones contenidas en la normativa supranacional. Si entendemos esta definición que acabo de deciros, vuelvo a repetir porque quiero que esto quede claro, la aptitud que tiene un ente para ser titular de derechos y deberes jurídicos internacionales, pudiendo hacerlos valer ante instancias internacionales y a su vez siendo responsables ante el incumplimiento de normativa supranacional. Evidentemente, cuando uno es consciente de en qué consiste esta subjetividad, automáticamente comprendemos el porqué de disponer de subjetividad jurídica internacional implica gozar de personalidad jurídica en este ámbito, porque al final se trata de una capacidad de actuación en el ámbito de la comunidad internacional. Ser titular de derechos y obligaciones conferidas o proporcionadas a través de la normativa internacional implica, por lo tanto, esta capacidad de actuación y, por lo tanto, disponer, como decía, de subjetividad y, por lo tanto, gozar de esta personalidad jurídica desde el punto de vista internacional. Yo ya os había anticipado estos conceptos y cómo se encontraban interrelacionados, pero evidentemente los he lanzado de manera muy primigenia y ahora quizás podáis comprender de qué manera se encuentran relacionados y cómo esta subjetividad al final implica que una entidad que goza de subjetividad jurídica internacional va a ser considerado como sujeto de derecho internacional. Yo no sé si tenéis alguna pregunta, si hay alguna cuestión al respecto. Si fuera así, por favor, interrumpidme para que podamos ir avanzando y asimilando los conceptos de manera adecuada y que no sea al final que se haya montado una bola de nieve considerable. Pero bueno, entiendo que si no hay preguntas, vamos avanzando y de manera adecuada. Bien, pues como decía, estos conceptos, la subjetividad jurídica internacional, que implica, en el caso de que una entidad goce de la misma ser sujeto del derecho internacional, es, como digo, una cuestión muy esencial y muy relevante para el derecho internacional. Y ya veremos por qué y cómo sucede esto. Teniendo en cuenta, de alguna manera, esta cuestión que acabo yo de comentar y retomándolo con lo que anteriormente decía acerca de que los estados tradicionalmente han cumplido un rol esencial en el ámbito de la regulación internacional, es fácil comprender la razón por la que los sujetos originarios del derecho internacional son los estados. Como digo, los estados han tenido este recorrido, esta relación tan íntima y estrecha con el derecho internacional, de la mano van efectivamente los estados y el derecho internacional, hasta el punto que su subjetividad jurídica internacional, es decir, esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones en el ámbito internacional es total cuando hablamos de estados. Y esto se traduce necesariamente en que son sujetos, pero además, como pongo en mi propia presentación, son sujetos plenos, primarios y diría que hasta necesarios en el ámbito de la regulación internacional.
esta era la razón por la que yo quería, de alguna manera, hacer hincapié en la génesis del derecho internacional, de una forma muy simple, por supuesto, pero quería comentar y hacer hincapié en esta estrecha relación que existe entre el Estado y el derecho internacional y cómo esto repercute en un concepto como es el de la subjetividad y cómo los Estados, vuelvo a repetir, son sujetos plenos, primarios y necesarios, con una subjetividad jurídica internacional plena. Y espero que hasta ahí, más o menos, todos estemos medianamente ubicados. Teniendo en cuenta esta cuestión que os acabo de comentar, es evidente y es necesario mencionar que el derecho internacional ha evolucionado. Y esto, Julieta, si puedes pasar, perdona, la siguiente diapositiva. Perfecto. Esta evolución, como decía, del derecho internacional ha tenido lugar y esto de forma, yo creo que si habéis tenido oportunidad ya de adentraros, como decía, en esta disciplina jurídica, esto es algo que seguramente ya os han comentado, que ha evolucionado mucho desde sus inicios, como no puede ser de otro modo, y esta evolución que ha sucedido nos puede llevar a plantearnos la siguiente cuestión. ¿Es posible que otras entidades, más allá de los estados, dispongan de derechos y obligaciones en el plano internacional? En otras palabras, ¿es posible que haya otros sujetos del derecho internacional más allá de los estados? Si alguien quiere intervenir o quiere interrumpirme y demás, yo encantada de que de alguna manera se favorezca cierta conversación. Y si no, sin problema, lo podemos dejar para un momento posterior. Como decía, para realmente... Profe, disculpa la interrupción, pero había levantado la mano y bueno, no quería entorpecer tu discurso. Vos preguntabas si había nuevos sujetos internacionales que podían ser titulares de derechos y obligaciones. Y yo creo que sí. O sea, que todo lo que es el derecho público internacional contemporáneo amplió las reglas de juego, lo podemos relacionar también con el modelo institucional, quitando esa hegemonía de los estados que estaban en primer lugar, dándole la posibilidad a organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo, que puede ser titular de derechos y obligaciones también, que tiene personalidad jurídica internacional. Eso quería decir. Totalmente, tienes toda la razón y me encanta que te hayas apresurado para intervenir y para dar respuesta a este interrogante que os acabo de lanzar. Efectivamente, a día de hoy esta cuestión se encuentra superada. Es verdad que estoy haciendo yo un repaso y voy poco a poco para ir mostrándoos la evolución, pero efectivamente a día de hoy existen más sujetos aparte de los estados. Y como mencionas, María Belén, es efectivamente uno de estos casos sería el de las organizaciones internacionales. Vamos a ver, si os parece, de qué manera se produce este punto de inflexión, porque creo que es muy importante. Si somos conscientes de que los estados procuran esta creación de normas supranacionales y cómo desarrollan desarrollan un papel esencial en este ámbito, con el tiempo vemos que la sociedad internacional se acaba haciendo más compleja. Y en parte es, como decías, porque, entre otras cosas, las organizaciones internacionales irrumpen con fuerza y con capacidad de actuación en el plano de la sociedad internacional. Efectivamente, y vamos a ver esto cómo sucede, como decía. Para llegar a esta conclusión que vuestra compañera tan correctamente ha llegado, es fundamental detenerse, desde mi punto de vista, y como pongo en la presentación, en un momento temporal concreto, como es, de nuevo, la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial finaliza, evidentemente son muchas las cosas que suceden, muchos el impacto y las consecuencias que emergen de este conflicto armado y, entre otras cosas, por ejemplo, surgen nuevos estados, fructifican, por ejemplo, el proceso de descolonización, arranca de alguna manera un proceso de globalización que con el tiempo, al cabo de unas décadas, termina por intensificarse hasta el punto de promover una comunidad internacional globalizada e integrada de manera constante y continuada. Y otra de las cosas que suceden,
inter alia, evidentemente, sería la proliferación significativa de organizaciones internacionales. Y esto, como decía, supone un punto de inflexión muy interesante y, sin duda, la configuración de un nuevo escenario internacional. Porque, como decíamos hace escasos minutos, vuestra compañera y yo, los estados de repente ya no cumplen con carácter exclusivo un papel fundamental en el ámbito de la sociedad internacional. Parece que las organizaciones internacionales emergen con contundencia, podríamos decir, y asumen también un protagonismo considerable en este ámbito. ¿En qué resulta todo ello? Pues evidentemente ello influye, como decía, en la articulación de las propias relaciones internacionales, en el propio contenido de la normativa internacional. Sin duda se producen significativos cambios en torno a esta disciplina jurídica, el derecho internacional público, y que evidentemente son fruto de estos cambios que tienen lugar en la sociedad internacional, que en un primer momento era, podemos decir, homogénea en esta sociedad internacional inicial, y que con el tiempo se acaban de alguna manera introduciendo dosis de heterogeneidad que se intensifican, como digo, una vez que finaliza la citada contienda bélica. Y esto que os estoy comentando, que estoy seguro que ya también conocéis, lo reconoce o claramente lo estipula la propia Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo y de qué manera? Pues a través de un caso, como no puede ser de otro modo, a través de una opinión consultiva que emite esta Corte el 11 de abril de 1949, para contextualizar este caso, que por cierto es conocido como el de reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Este caso, como decía, surge porque básicamente las Naciones Unidas, esta organización, quiere saber si puede reclamar por los daños que ha sufrido uno de sus agentes. En este caso se refiere al conde Bernadotte, de nacionalidad sueca, que falleció en el ejercicio de sus funciones. Y la ONU, de alguna manera, se plantea esta posibilidad. ¿Es posible reclamar los daños sufridos por uno de mis agentes con respecto a una serie de daños cometidos por presuntamente un Estado, en este caso el Estado de Israel? Bien, pues a la Corte Internacional de Justicia le llega este caso y evidentemente analiza los hechos, y hay una cuestión que contiene esta opinión consultiva que emite muy relevante, y os lo voy a leer. Dice: los sujetos de derecho en un sistema jurídico no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o la extensión de sus derechos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad. Continúa diciendo: el desarrollo del derecho internacional a lo largo de su historia ha estado influido por las exigencias de la vida internacional y el incremento progresivo de las actividades colectivas de los Estados, que ha originado ya ejemplos de acción ejercida en el plano internacional por ciertas entidades que no son Estados. Bien, este párrafo que os acabo de reproducir es muy interesante, porque la Corte Internacional de Justicia, de alguna manera, siendo consciente de los cambios que se estaban produciendo en ese mismo momento, 1949, de alguna manera declara y admite que hay distinto tipo de sujetos y que no todos son idénticos entre sí, de acuerdo con su naturaleza y de acuerdo con la cantidad de derechos, por ejemplo, de los que pueden ser titulares. Entonces, todo esto es muy interesante porque, a raíz de esta opinión consultiva emitida, vuelvo a recordar, en el año 1949, parece que el listado de sujetos es susceptible de ser ampliado, deduciéndose, por lo tanto, que ya la personalidad jurídica internacional no queda circunscrita exclusivamente a los Estados. Esto, si ahora, como decía vuestra compañera, en el derecho internacional contemporáneo está clarísimo y no hay duda al respecto de esta cuestión, sí que tenemos que retrotraernos en el tiempo y ver
el cambio de paradigma o ser conscientes del cambio de paradigma que esto supuso y que de hecho no fue acogido por la doctrina en su totalidad de buena manera. Es decir, hubo quienes abogaron durante un periodo de tiempo largo en el tiempo por la idea de que no existían más sujetos que los propios estados. Esta idea a la que me estoy refiriendo se encuentra contenida en el texto que entiendo que os han hecho llegar, escrito por Pérez de León, cuando, por ejemplo, se refiere a las teorías negadoras de la subjetividad jurídica internacional en el derecho internacional clásico. Es muy interesante lo que expone este autor y os animo a que leáis este texto, que entiendo que debéis tener ya disponible, si no lo habéis hecho, para haceros una composición del lugar y ver cómo, por supuesto, en aquel momento surgieron reticencias al respecto. Pero es verdad también, y muy adecuadamente, que esta postura tan quizá rígida y encorsetada de algunos o de un sector doctrinal considerable fue poco a poco reduciéndose hasta el punto de que a día de hoy, como ya hemos dicho, se ha superado y la opinión ya es unánime acerca de que existen, por supuesto, más sujetos que los estados, es decir, se puede contemplar otras entidades que son sujetos y este concepto no afecta única y exclusivamente a los estados. Como digo, este caso es de verdad profundo, tiene su impacto, quiero realmente hacer hincapié en ello y vemos por lo tanto cómo se abre un mundo de posibilidades y se abre de alguna manera la veda y parece que, bueno, pues que hay otras entidades con esta capacidad de ser considerados sujetos del derecho internacional. Y el paso del tiempo no ha hecho más que corroborar esta misma idea, porque es evidente que han ido proliferando nuevos sujetos en el ámbito del derecho internacional público. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues, entre otras cosas, una renovación cuantitativa del derecho internacional, porque es evidente que esta normativa, su ámbito de aplicación se expande de manera considerable, proliferan los sujetos y por lo tanto el abanico o el ámbito de aplicación de esta normativa pues, se extiende a todos y cada uno de los sujetos. Disculpe, profesora. Sí. Quería consultarle algo. ¿Esto tiene que ver también con el tema de la dispersión del poder? Porque al ser un Estado soberano era, digamos, todo el poder para ellos, ahora que surgen nuevos, digamos, nuevos sujetos. Claro, claro, no me estaría así, nuevos sujetos, pasa también el poder a dispersarse. Claro, eso es evidente que al proliferar nuevos sujetos, es verdad que ya la relevancia que de alguna manera el papel tan exclusivo que desempeñaba en los estados en el ámbito de la sociedad internacional ya no es tal, porque ahora es compartido. Si bien hay que hacer un matiz en este sentido, y es que, como ya veréis dentro de unos minutos, los estados son los sujetos, como decía en mi anterior diapositiva, plenos, originarios, necesarios, es decir, son las entidades, los estados son sujetos con la mayor subjetividad jurídica internacional posible. Pero es verdad que comparten de alguna manera espacio en el ámbito de la sociedad internacional y esto sin duda merma de alguna manera este protagonismo, ¿no?, que han ido desempeñando especialmente desde que apareció el derecho internacional hasta, como decíamos, el final de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Bien. Profe, ¿puedo hacer una preguntita breve? ¿No? O sea, yo pienso, de alguna manera, el hecho de que el Estado haya salido, se haya corrido de esa posición tan protagónica, también me parece que es justo y que es sensato, porque a veces los Estados no se pueden hacer cargo de ciertas conflictividades, por ejemplo, que sí por ahí lo puede hacer de manera especializada una organización internacional. Entonces me parece que es como un clima más de cooperación, de dividirse el trabajo en pos de encontrar soluciones efectivas, porque el Estado realmente a veces, lo vemos todos los días, no puede, digamos, representar toda la satisfacción de las necesidades de la sociedad y más de la internacional.
Así que me parece que nada, quería hacer esa contribución. Sí, Y después muchas quería preguntarte, pequeña, Sí. muy brevemente, ¿qué diferencia hay entre ser actor del derecho internacional a pasar a ser sujeto? Sujeto es personalidad jurídica. ¿El actor carece de personalidad jurídica? Totalmente. Esto lo voy a clarificar en unos minutos, pero en cualquier caso me parece apropiado ya de alguna manera anticiparlo. Vamos a ir por partes. María Belén, como tú comentabas, es verdad, y como comentaba tu compañera anterior, es verdad que bueno, pues los estados empiezan a compartir en el ámbito de la sociedad internacional este espacio. Y esto quiere decir que se asumen o se diversifican las tareas. Ya no solamente son los estados los que se implican, sino que también hay otros sujetos que también se implican en la tarea que sea circunscrita al ámbito de la sociedad internacional y, por lo tanto, relacionada con el derecho internacional. Pero, en cualquier caso, no tenemos que verlo como... es decir, la personalidad jurídica internacional implica ser titular de derechos y de obligaciones. Y esto es muy positivo, porque ya no es solamente que va a haber otros sujetos, otras entidades calificadas o como sujetos que van a tener esta posibilidad de actuación en el ámbito de la sociedad internacional y, por tanto, repartir tareas, sino que además vamos a poder apreciar la responsabilidad de otras entidades. Y eso también es relevante, porque, como digo, como os decía, esta personalidad jurídica internacional tiene esta doble... tiene dos caras de una misma moneda, ¿no? De alguna manera es esta titularidad de derechos, de hacerlos valer ante instancias judiciales, y también, por supuesto, deberes, y es, si incumplo, tengo que responder. Y eso también es interesante. Todo esto, como os decía, hace que sea muchísimo más complejo y muchísimo más, más complejo, en definitiva, las relaciones internacionales. No sé si de alguna manera he respondido a tu primera observación, que me parece también muy, muy pertinente. En cuanto a esta cuestión que también comentabas acerca de sujetos y actores, es muy, muy interesante y la retomaré más adelante en mi explicación porque quería referirme a ello. Pero muy acertadamente, pues lo tomamos ahora. Vamos a ver, es evidente que una entidad que dispone de subjetividad va a ser considerado un sujeto. Y claro, la pregunta que se os puede plantear entonces, ¿qué pasa? Que si hay actores que actúan en el ámbito de las relaciones internacionales, de la comunidad internacional, que inciden en la misma comunidad internacional, pero que no disponen de personalidad jurídica internacional, pues habrá que concluir que no son sujetos del derecho internacional. Con esto es importante hacer la distinción entre sujetos y actores. Los actores pueden tener, por supuesto, pueden incidir en el ámbito de la comunidad internacional, pero al no gozar de esta subjetividad, al no ser titular de derechos y obligaciones en el ámbito de la sociedad internacional, van a ser considerados simplemente actores. Y aquí os dejo esta idea para luego retomarla cuando tengamos más conocimiento de otras cuestiones, si os parece, ¿vale? Pero está bien también ir puntualizando conceptos para que, por supuesto, se os vayan aclarando ideas. Bien. Yo tengo una Gracias, duda. profe. Sí, Tengo una duda, ¿puede ser? sí, por Una supuesto. pregunta. Estos nuevos sujetos que surgen, ¿tienen, igual que los estados, derechos, deberes y obligaciones también? Vamos a verlo. Pues, ¿tú qué crees? ¿Qué crees? ¿Que sí o que no? Y que sí también, Claro, igual que los estados. claro. Quizás, como os decía, la Corte Internacional de Justicia decía, puede ser que no sean idénticos, puede ser que su naturaleza sea diferente, puede ser que el número de los derechos de los que son titulares sea diferente, pero tiene que tenerlos. Ahora, ¿Vale? hago una Gracias. consulta en base a eso, porque si la dinámica del derecho internacional ha cambiado y ha llevado de que la subjetividad sea una a ser muchas, pero también esa diferencia de subjetividades que se da entre los diferentes sujetos sigue siendo preponderante el Estado, ya que el derecho internacional termina avanzando la cuota que el Estado o que los Estados deciden que avance, me parece. Por supuesto, esto no hay que dejar de tenerlo muy presente. Los estados, y esto
independientemente de que la sociedad internacional ahora sea heterogénea y la proliferación de sujetos sea considerable, no hay que perder de vista la idea de que los sujetos que los estados son sujetos plenos y disponen de una personalidad jurídica total que no es comparable a los demás sujetos del derecho internacional. Ahora, lo que a mí me resulta raro es que, digamos, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales quizá representan el número de individuos que se les reconoce la subjetividad mayor caudal que, por ejemplo, los pueblos en lo que significa el ámbito internacional, y sin embargo se les da una subjetividad, o sea, una subjetividad mucho más suave, o no se les reconoce la subjetividad con el mismo grado. O sea, no lo adhiero a que sea una cuestión de número. Sí, es que os estáis anticipando y me encanta, ¿eh? También voy a hacer referencia a organizaciones no gubernamentales y vamos a hablar todo esto, vamos a ver esto paso por paso, pero es verdad que si habrá que analizar, es que esto es justo lo que os iba a leer a continuación para que podamos entender cuándo se es sujeto del derecho internacional, porque dependiendo de su naturaleza podemos estar ante un determinado sujeto u otro, y es verdad que dependiendo de la capacidad de actuación en el plano de la comunidad internacional, pues evidentemente su subjetividad será mayor o menor. También está todo relacionado. Déjame, mira, que lea un párrafo que quería rescatar también de esta opinión consultiva, que me parece interesantísima y que os animo a que echéis un ojo porque es además muy bonita. Dice, ser sujeto o no de derecho internacional no depende de la cantidad de derechos y obligaciones del que se sea titular. Los sujetos de derecho internacional tienen distinta capacidad de actuar en la esfera internacional y habrá que analizar dicho grado de capacidad atendiendo a su propia naturaleza para determinar ante qué tipo de sujeto estamos. Yo no sé si con eso, de alguna manera, también acompaño, ¿no? La observación que acababas de hacer. Es importante ser conscientes de que sujetos puede haber muchos, que no tienen por qué ser similares entre sí y que habrá que atender a qué derechos puede ejercer en el plano internacional, cuáles son sus obligaciones para determinar ante qué tipo de sujeto estamos. Y esto, evidentemente, puede implicar que organizaciones no gubernamentales tengan X subjetividad, que aquellas, por ejemplo, movimientos movimientos que estén sometidos, por ejemplo, al principio de libre determinación, dispongan de otra, en fin. Todo esto hay que analizarlo con detalle y hay que verlo caso por caso realmente. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Sí, por ahí me estoy yendo un poquito para atrás, por ahí mis compañeros fueron un poquito más para adelante, para ver si estoy, digamos, entendiendo el hilo de la explicación y de la evolución en cuanto a los sujetos y la aparición o el cambio de paradigma y la aparición de estos nuevos sujetos y la ampliación de este listado de sujetos, si esto tiene que ver precisamente con la modificación o el cambio y la proliferación de las organizaciones, o mejor dicho, de estos sujetos que empiezan a aparecer en el cambio en esta sociedad internacional, si precisamente esta ampliación es para captar todas esas nuevas, digamos, organizaciones que están interviniendo dentro de la sociedad nacional e internacional. Claro, es que... No sé si me expliqué. Sí. Es que, mira, no me salen vuestros nombres. Lucrecia, perdona. Sí, evidentemente, lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, como decía, son muchas cuestiones que repercuten de manera directa sobre el derecho internacional público de diversas maneras. Y es verdad que el hecho de que proliferen de las organizaciones internacionales responde a esta idea realmente que surge de apuntalar el derecho internacional y surge como una necesidad, en definitiva, para que al margen de los estados haya implicación de otras entidades que puedan también promover esta regulación internacional.
son, por supuesto, muchas las cuestiones que van teniendo lugar para que el derecho internacional de pronto tenga ese repunte, pero sin duda, de alguna manera, esta aparición significativa de organizaciones internacionales, de alguna manera tiene esta función o tiene este impacto, como tú comentabas. No sé si he podido responder a tu pregunta más o menos. No, sí, gracias. Perfecto. No sé si había alguien más. Sí. Sí, una consulta. Por ejemplo, lo que sería la Ciudad del Vaticano o lo que es la Santa Sede, ¿cómo qué lo tomaríamos? ¿Como un Estado o como una organización internacional? Si bien los derechos y obligaciones que tiene son totalmente diferentes entre sí, ¿o lo tomaríamos como un tipo de sujeto de derecho internacional por fuera de esas dos organizaciones? ¿Tú qué crees? Yo lo tomaría por fuera, como un sujeto particular, especial. Perfecto, pues así es. Y ahora mismo os lo voy a comentar un poquito porque no podemos comparar la Santa Sede, no podemos equipararlo a un Estado. Puede tener ciertas similitudes y puede cumplir funciones similares hasta cierto punto, pero no es equiparable y tampoco es evidentemente una organización internacional compuesta o nutrida por Estados. Entonces tiene una singularidad muy interesante que también voy a abarcar en unos minutos y que verás que estás siendo acertado con tu observación. De hecho, para realmente responder a las preguntas que os estáis planteando acerca de, a ver, esta organización no gubernamental puede ser considerada sujeto, la Ciudad del Vaticano lo es, los individuos podemos ser considerados sujetos del derecho internacional. Bueno, para responder a estas preguntas realmente lo que hay que tener muy en mente es esta aptitud de la que yo os hablaba, ¿no? Titular de derechos y obligaciones, perdonad que me repita, pero es importante para comprenderlo y cómo esta titularidad de derechos y obligaciones se traduce en personalidad jurídica internacional y demás. Bien, pero habiendo dicho esto, que es una definición un tanto, no es ambigua, pero no termina de ser muy concreta, quizá, ¿no? Entonces uno puede plantearse, bien, entonces, ¿qué tenemos que observar en una entidad para realmente concluir si es o no sujeto del derecho internacional? Y para concluir de ese modo, la doctrina, en ese sentido, ha hecho o ha cumplido una labor muy importante porque ha mencionado o ha, de alguna manera, sí, desgranado los rasgos que debemos de alguna manera observar en una entidad para concluir que esta entidad goza de personalidad jurídica internacional. ¿Y cuáles son estos rasgos? Pues una serie de requisitos característicos que debemos tener muy presente y serían, por ejemplo, que puedan crear normas internacionales, que sean destinatarias de normas internacionales, que incurran en responsabilidad en caso de incumplimiento de sus obligaciones internacionales, que estén legitimados para reclamar en el caso de un incumplimiento por parte de un autor que comete un ilícito internacional y también se habla de cierto grado de ius representationis o derecho de delegación. De esta manera, quizás más concreta, podemos ser capaces de determinar si cuando estamos ante un determinado ente, si realmente dispone de algún tipo de subjetividad o personalidad jurídica internacional. Teniendo en claro un poquito esta cuestión, sin duda pueden surgir muchos interrogantes. Muchísimas gracias por el pase de esta diapositiva, perfecto. Entonces, evidentemente, uno dice, a ver, pues ¿qué sucede con las organizaciones internacionales? Quizá esta cuestión ya resulta más evidente y de alguna manera ya la hemos respondido, pero bueno, voy a referirme en cualquier caso a ellas. ¿Qué pasa con las personas físicas? ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Pues vamos a ir viendo estas cuestiones y a raíz de esta mención de personas jurídicas, los individuos y demás, también voy a referirme a ciertas entidades un tanto singulares como podría ser, por ejemplo, la Santa Sede y demás. Bien, pues planteándonos esta cuestión tan pertinente, ¿quiénes pueden ser sujetos además de los estados? Como digo, es importante ser conscientes de esta aptitud, la de hacer valer el derecho ante instancias internacionales y ser responsable en el plano internacional en caso de que se cometa un incumplimiento de una norma internacional. De alguna manera,
estoy indicando que una entidad, para poder ser calificada como un sujeto, debe disponer de una legitimación procesal activa y pasiva. De tal manera, y esto lo retomo con una observación que hizo muy pertinente una compañera vuestra, de tal manera que si no observamos esta cuestión, estaremos ante un actor. Quizás un actor que tiene su peso y que incide en el ámbito de las relaciones internacionales, pero al no disponer de legitimación... Una pregunta, una consulta. Respecto a esto de la legitimación activa y pasiva, ¿cómo la humanidad, lo trabajamos en la Comisión 9, puede ser un sujeto del derecho internacional, siendo que no se puede hablar de una legitimación pasiva real? ¿Con respecto a los individuos, perdona, dices? Con respecto a la humanidad como colectivo, que está en la Convemar como titular de los fondos marinos. Claro, no es fácil porque, vamos a ver, un gris. De hecho, es muy difícil y además hay circunstancias que pueden resultar un tanto dudosas y no muy claras y muchas veces se interpretan ciertas cuestiones de una manera un tanto laxa para poder concluir de una manera u otra. Pero sí es fundamental tener presente esta idea muy básica, que si somos capaces de trasladar a la entidad que tenemos enfrente, analizando y demás, nos va a poder ayudar a la hora de determinar si es o no un sujeto de derecho internacional. Pero es verdad que hay casos en los que es complejo, en los que pues, por hechos evidentes, pues no podemos concluir que disponga de legitimación activa y pasiva y por lo tanto pues será simplemente un actor. Yo tengo una consulta. Sí. La comisión nos habían dicho que, vos decís que tiene que tener legitimación activa y pasiva para poder considerarlo sujeto, y nos habían dicho que con que tengan un elemento, por decirlo de alguna manera, que pueda ser, tenga derechos de obligaciones o que pueda crear normas, ya es sujeto. Sí. Me quedan dudas si es que con un solo tema puede ser sujeto o sí tiene que tener legitimación activa y pasiva, como decís vos. No, o sea, yo lo que muchas veces cuando hablamos de la personalidad jurídica internacional, de la subjetividad, esta es una definición muy pertinente que nos ayuda a comprender si estamos ante un sujeto o no. Eso para empezar. Pero luego, como ya os indicaba anteriormente, hay una serie de cuestiones que se han ido desgranando fundamentalmente por la doctrina, conforme a la cual vemos que si se es capaz de crear normas internacionales, pues podremos apreciar quizá la subjetividad de esa entidad. Es verdad que por regla general esta legitimación procesal activa y pasiva va a redundar con fuerza a la hora de determinar la subjetividad de ese ente, pero por supuesto, como os decía, puede haber un jus representationis, puede ser esta capacidad de crear normas, de celebrar tratados al final, que directamente implique ser sujeto del derecho internacional. Eso es cierto. Entonces, todos estos rasgos que yo os indicaba anteriormente, junto con la definición que tenemos que tener muy presente acerca de subjetividad o personalidad jurídica internacional, de alguna manera, fundiendo todas las piezas o juntándolas, mejor dicho, podemos llegar a conclusiones más claras al respecto. No sé si con esto, poco a poco, os voy cubriendo las inquietudes. Vale. Profe, antes que nada yo quería más que nada hacer un reconocimiento de que es un orgullo para nosotros que vos nos estés dando clase con todo tu conocimiento y que bueno, que estaría buenísimo que se vuelva a repetir tal vez en otra ocasión cuando acuerdes con el titular y compartir otro tema, no sé, porque está re buena la clase. Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión. Una pregunta. Esa legitimación activa y pasiva sería una sanción y una protección a ese sujeto, ¿verdad? La legitimación activa sería la protección y la legitimación pasiva la sanción. Efectivamente, justo, es precisa, más básico, más sencillo no se puede explicar, así sería. Exactamente. Y yo voy a seguir ahondando en estas ideas para que verdaderamente cristalicen, como espero que ya esté haciendo, de alguna manera esté sucediendo. Bien, pues entonces, teniendo en cuenta esta cuestión, podemos, yo creo que con todas estas piezas ya de alguna manera concluir, y me vais a ayudar vosotros, sobre todo en la parte final, y me vais a decir vosotros también si estamos ante sujetos o no sujetos de derecho internacional. Yo voy a hacer la parte fácil, me voy a referir a las organizaciones internacionales, que ya está superado, y otras cuestiones, y vosotros me vais a ayudar en la parte más difícil, para ver cómo
cuáles son vuestras impresiones y cuáles son vuestras opiniones al respecto. Bien, en esta diapositiva que está aquí proyectada, planteo la cuestión relativa a las organizaciones internacionales. Y a mí es que este caso de 1949 me gusta mucho y quiero volver a traerlo a colación para realmente dejar claro el motivo por el que a día de hoy no hay duda acerca de que las organizaciones internacionales son sujetos del derecho internacional. Contextualizando de nuevo el caso, os comentaba que la Corte Internacional de Justicia le llega esta cuestión acerca de si las Naciones Unidas pueden presentar una demanda de responsabilidad contra el gobierno presuntamente responsable del daño. Es decir, puede o no reclamar. Como veis, esta legitimación procesal activa que sutilmente plantea Naciones Unidas a la Corte, y la Corte tiene que evidentemente analizar los hechos y concluir de una determinada manera. ¿Y qué dice? Pues evidentemente lo que ya sabemos, que efectivamente sí tiene esta posibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente se altera de forma significativa nociones esenciales en el ámbito del derecho internacional, porque, ya os lo comenté, se abre un mundo de posibilidades, ya no solamente están los estados, parece ser que puede haber otros sujetos del derecho internacional y sin duda las organizaciones internacionales pueden ser consideradas sujetos del derecho internacional. Es evidente que las organizaciones internacionales no se pueden comparar con los estados en cuanto a su personalidad o su subjetividad, pero son sujetos del derecho internacional. Tendrán una personalidad jurídica limitada, derivada, porque al final dependerá de lo que estipulen los propios estados cuando crean esa organización internacional, lo que estipulan en su tratado constitutivo. Sí. Perdón, una consulta. Nos habían dicho también en la comisión que tiene que ser directa. Que para ser un individuo o una empresa transnacional tiene que ser sí o sí directa los requisitos. No sé si se entiende, si me puedo explicar. Por ejemplo, sin individuo yo no puedo, como individuo, llegar a crear una norma, sino que tiene que pasar por el Estado. Yo voy a la Corte, ¿entendés? No sé si se entiende. Claro, los individuos no tenemos esa capacidad, por eso ya veremos que quizás, vamos a ver cómo concluimos, no quiero anticiparme, pero evidentemente no podemos compararnos con los estados, no creamos normas internacionales. Las normas internacionales nos vienen dadas, pero no por eso quizá no seamos sujetos del derecho internacional, porque yo os he enumerado un listado de rasgos que tenemos que tener presente y quizás si se da alguno de ellos o varios, podamos concluir en sentido positivo. Vamos a ir, si os parece, poquito a poco y yo retomo este tema, si te parece, sí. Yo iba a decir que es porque el Estado sigue siendo un sujeto pleno, aunque deriva en los demás, en las organizaciones, en los individuos y etcétera, para que serían los sujetos. Exactamente, es decir, los estados, como su personalidad jurídica internacional y subjetividad, no puede compararse a ningún otro sujeto, que voy a ir mencionando en breves minutos. Pero esto no quita que haya otros sujetos, como tú dices, Eliana, con una subjetividad limitada, restringida y, por supuesto, derivada. Pero esto no niega la posibilidad de que sean sujetos. Es cierto que una organización internacional se compone por estados y los estados establecen qué funciones va a cumplir esa organización internacional. Por lo tanto, ya vemos un salto cualitativo con respecto a lo que es un estado y una organización internacional. Pero esto no es un obstáculo para pensar que puede ser un sujeto. ¿Con una personalidad jurídica limitada? Sí, pero lo puede ser. Y esto está claro cuando la Corte Internacional de Justicia, en este caso, menciona que no tienen por qué ser los sujetos idénticos entre sí, que se puede apreciar diferencias. Y esto no implicará que no sean sujetos. No sé si me vais siguiendo. Con este caso, verdaderamente podemos llegar a la conclusión de que efectivamente las organizaciones internacionales gozan de personalidad jurídica internacional y a día de hoy esta discusión está más que superada. Puede ser que haya discusión acerca del fundamento, si su personalidad jurídica es objetiva, si es consecuencia de lo que estipula su propio tratado constitutivo, lo que se quiera. Pero desde luego, a día de hoy, los sujetos y los estados y las organizaciones internacionales son los sujetos por antonomasia. Al hilo de todo esto, y de acuerdo con lo que ha comentado uno de vuestros compañeros,
qué pasa con aquellas organizaciones, por ejemplo, que no son fruto de la decisión multilateral de los estados. Me refiero a las ONG. Exactamente. ¿Qué pasa con aquellas organizaciones de naturaleza no interestatal que tienen capacidad jurídica, que actúan, que inciden en el ámbito de la comunidad internacional de alguna manera, se ven amparadas por un legado histórico, civilizador, humanizante, pero que las competencias vienen conferidas por lo que estipulan los sujetos individuales que la integran? Entonces, ahí pueden saltar las alarmas, es decir, aquí no podemos establecer un paralelismo rápido y directo con respecto a las organizaciones internacionales que acabamos de comentar, aquellas compuestas por los estados, de cuya Profe, ahí serían actores, ¿no? Ah, ¿cómo veis? ¿Creéis que serían actores? Estaría el Estado, o sea, prácticamente el Estado los controlaría. Yo los veo como actores porque propiamente el Estado es quien les otorga esa cuota de poder y el límite también se lo pone el Estado. Yo creo que quizá hay organizaciones no gubernamentales que en número son más grandes que algunos estados, pero que siguen sin reconocérsela porque estratégicamente tampoco los estados se van a estar sometiendo a otras subjetividades. Creo que es una relación de poder. Pues vamos También a ver. puede ser que sea diferente porque las ONG entiendo que tienen personalidad jurídica interna del Estado donde se constituyen, mientras que las organizaciones internacionales no. Entonces ellas no podrían, en principio, ser responsables internacionalmente o crear normas. Pues vamos a ver, os voy a ir contando alguna cuestión, por ejemplo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, y os voy a dar detalles que evidentemente no tenéis por qué saber acerca de cómo desempeñan sus funciones y qué cuestiones rodean a esta organización para que vosotros de alguna manera concluyáis. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización no gubernamental, neutral, independiente, con fines exclusivamente humanitarios. Esto, si entráis en la página web del comité, es prácticamente el titular de informativo, ¿no? Bien, y tradicionalmente ha sido considerado como un actor no estatal que ha ostentado una posición privilegiada en el ámbito de las relaciones internacionales, debido a su valiosísima y necesaria labor humanitaria. Bien, esta es un poquito para que tengáis la composición del lugar, que entiendo que es necesaria, pero os voy a ir contando más detalles acerca de este comité. Este comité tiene posibilidad de proponer iniciativas humanitarias a los estados, que los estados no tienen por qué aceptar, pero tiene esta posibilidad. El comité se encuentra, como tú comentabas, Agustina, se encuentra regulado por el derecho suizo, que es quien le otorga personalidad jurídica desde el punto de vista de la normativa doméstica, como no puede ser de otro modo. De hecho, sus empleados se encuentran sometidos al Código Civil suizo. Por lo tanto, sus miembros no se les considera funcionarios internacionales. Pero también es verdad, y os voy a comentar varias cuestiones que quizá os haga estar por lo menos confusos. Y es que el comité cuenta con una plantilla que disfruta de ciertos privilegios e inmunidades reconocidos por estados y organizaciones internacionales, en particular por Naciones Unidas. Además, trata, ¿sí? Puede ser que, o sea, que dentro de la responsabilidad o dentro de lo que es sujeto del Comité Internacional de la Cruz Roja, no está dividido con lo que son las sociedades nacionales de la Cruz Roja, que no sería un derecho, un sujeto de derecho internacional, puede ser una cosa viéndolo del Comité Internacional de la Cruz Roja y otro, veamos, viéndolo como las sociedades internacionales de la Cruz Roja. Claro, bueno, es que hay diferenciación y habría que analizar, pero creo que me resulta más representativo porque hay organizaciones no gubernamentales que su implicación pues no puede, es decir, no va más allá o su impacto no va más allá y son efectivamente actores y no hay más vuelta de hoja. Pero es que hago referencia al comité porque es un caso más emblemático porque parece estar en tierra de nadie,
porque parece ser que sí, regulación doméstica, Suiza, personalidad jurídica interna, pero luego cumple una serie de funciones que nos pueden generar dudas. Por eso hago esta mención, porque evidentemente hay otras organizaciones gubernamentales sobre las que no hay discusión y bueno, pues, se zanja rápidamente cuando esa capacidad de actuación es puramente nacional y no hay más impacto, ¿no? No hay más repercusión. Pero como os decía, ¿qué pasa con este comité? Que como decía, cuenta su plantilla con privilegios e inmunidades, trata con estados y organizaciones internacionales, celebra acuerdos, y esto es importante, con sus estados anfitriones, fundamentalmente con Suiza, para regular el estatuto legal de sus delegados, de sus locales. Y además, esto es muy interesante también, la Corte Penal Internacional, que entiendo que es un órgano judicial que ya conocéis, que se dedica a juzgar crímenes internacionales, le ha reconocido un estatus jurídico y un mandato específico en el derecho internacional. A raíz de esto que acabo de resumir muy rápidamente, ¿qué consideráis? ¿Que puede ser un sujeto que está en tierra de nadie? ¿O que es sujeto? Un Es sujeto un sujeto especial. porque tiene un reconocimiento, claro. Claro. Lo Es un mismo sujeto que con la Orden de Malta, son subjetividades, nosotros lo veíamos como grises, que Exacto. quizá... Claro, como sui generis era. Exacto, justo. Eso Claro, es usaban el concepto de atipicidad como para definirlos. Efectivamente, ese es el concepto, esa es la idea. El Comité Internacional dispone de una personalidad jurídica sui generis, es un sujeto atípico. Precisamente esos son los conceptos que se manejan en torno al comité y muy acertadamente los habéis traído a colación. Pero es que esta personalidad jurídica sui generis también se predica de otras entidades con vocación religiosa, como son la Santa Sede, Ciudad del Vaticano y la Orden de Malta, que tienen una capacidad jurídica internacional limitada, por supuesto, son capaces de celebrar tratados, tienen ciertos privilegios, ciertas inmunidades equiparables con, bueno, pues con lo que sucede con los miembros, con los estados y demás, y todo lo cual incide en esta misma idea de que son sujetos sui generis, como muy bien habéis dicho todos. Profesora, Sí, quería sí. hacerle por ahí una pregunta puntual sobre un organismo que hablamos en la comisión, que es sobre la FIFA. ¿Podría llegar a ser en un futuro un sujeto de derecho internacional? Porque entiendo que hoy por hoy no, pero hay muchos autores por ahí que lo discuten, creo. Bueno, vamos a ver, yo no conozco muy bien, sí sé evidentemente lo que es la FIFA, no sé bien las acciones que despliega, sí sé que su campo, o sea, se limita no más allá del deportivo, ¿verdad? Que yo sepa. Quiero decir que Sí. Claro, entonces, y bueno, es verdad que toma medidas, estrategias que abarcan y que afectan a este deporte desde el punto de vista transversal, que se ve en donde se encuentran ubicados distintos clubes en distintos lugares, en distintos estados. Yo, desde este punto de vista, lo veo un poco prematuro decir que pudieran ser sujetos, la verdad. Tendría que averiguar un poquito más quizás cuáles son las funciones que desempeña. Es que no lo tengo yo muy claro. ¿En qué se traduce esa capacidad de actuación en el plano internacional? Tendría que verlo con detalle. La verdad es que es una pregunta bastante curiosa que nunca me había planteado. Pero bueno, mira, lo miraré. Yo por la incidencia por ahí de hoy en día de la FIFA y en cuestiones también humanitarias por ahí con los clubes, con los países incluso, que llegue a acuerdos y eso, como que me resulta que, incluso con los acuerdos de mantener diferentes organismos, nada, creo que... Bueno, puede ser. Verdaderamente es que ya te digo, me gusta el fútbol, pero no sé hasta el punto de conocer las funciones que despliega. Pero de verdad que esto lo voy a mirar porque tiene su interés. Pues puede ser, la verdad es que no lo sé, no sé bien en qué se traducen sus actuaciones, pero es verdad que mantienen acuerdos con los estados, es verdad que toman decisiones y bueno, hasta cierto punto pues puede haber, no lo sé, quizás es una falta de conocimiento por mi parte en este sentido, pero lo voy a echaré un ojo. Bien, profesora, pues, le pregunto. Sí. Una consulta si puedo. Quizás esté en torno a estos valores que parecen estar detrás de esas organizaciones, lo que dice sui generis. Digamos, la Cruz Roja va atrás de lo humanitario,
entiendo que la Santa Sede y la Soberana Orden de Malta van atrás de la paz. ¿Podría la FIFA, por ejemplo, apoyándome en el ejemplo que traía el compañero, la FIFA decir que bueno, el deporte es una de las formas para llegar a la paz y en base a ese valor obtener su personalidad sui generis, por ejemplo, se me ocurre? Bueno, si tuviera ese impacto, esa capacidad, esa influencia, verdaderamente es que me ha sorprendido mucho. No podría ser que si se produjera esa capacidad de repercusión por parte de este organismo, pues quizá podría en algún momento dado reconocerse esa subjetividad, limitada, por supuesto, pero podría ser quizá. De hecho, aplica sanciones contra el racismo y por cuestiones bélicas también expulsan países. Sí, pues puede ser. Desde luego, esto me ha dejado indiferente y lo echaré. Inclusive en un mundial, por ejemplo, como el próximo que vamos a tener. En el caso hipotético de que uno de los estadios en un partido X se desborone y mueren miles de personas. ¿A quién se le imputa la responsabilidad? ¿A Qatar como sede, digamos, del Mundial, o a la FIFA como entidad que tiene que regular y comprobar los estadios que estén en calidades óptimas? Pues mira, esto es una pregunta interesante. No he entendido bien por qué morían todos. ¿Por qué morían? ¿O qué sucedía? Se derrumbaba el estadio. Vaya, tragedia máxima. Sí, bien, pues vamos a ver, esto es muy interesante porque si la FIFA no es un sujeto del derecho internacional, como entiendo que podría vislumbrarse algo, pero hasta el momento no lo tengo yo muy claro, si no es sujeto del derecho internacional, dejémoslo así, que no lo es, no puede ser responsable internacionalmente. Porque no es sujeto del derecho internacional. No sé qué hace la FIFA concretamente, pero si no es sujeto del derecho internacional, no va a ser responsable por esto. Se le podrán reclamar otras cuestiones desde otro punto de vista, pero desde el punto de vista de la responsabilidad jurídica internacional, no. O sea, en este caso respondería el Estado. Claro, interna. Habría que ver qué ha pasado, quién lo ha construido. Es decir, sí, posiblemente Qatar ahí tendría su responsabilidad, está claro, pero habría que ir analizando el caso. Pero para ver si hay responsabilidad internacional, lo primero que tenemos que observar es si el responsable es un sujeto o no lo es. Porque si no lo es, hablaremos de otra cosa, pero no de responsabilidad jurídica internacional. Si os parece, voy a continuar con la explicación. Y bueno, pues de alguna manera hacer hincapié en esta idea de que el concepto de subjetividad es flexible, parece que se puede modular, ¿no?, de alguna manera, y que abarca a muchas entidades de distinta naturaleza. Porque yo he mencionado pues esta organización no gubernamental, estas entidades con vocación religiosa, pero también hay otras entidades sometidas a cierto grado de beligerancia, como serían los movimientos de liberación nacional, los grupos rebeldes o aquellos, como ya comentaba, que se encontraban bajo el ámbito aplicativo del principio de libre determinación de los pueblos. Sobre todos estos que acabo de mencionar se admite también una subjetividad jurídica internacional, como digo, limitada, por supuesto, pero esto no incide en la idea de que no sean sujetos. Y de alguna manera, recapitulo en este punto, yo creo que en la explicación es interesante hacer hincapié entonces que los estados y las organizaciones internacionales son sujetos por antonomasia, con sus diferencias, uno con personalidad jurídica total, plena, los estados, y otra con una personalidad jurídica limitada. Y estos sujetos conviven con otros de carácter atípico, que ya he mencionado, y que tienen una personalidad jurídica sui generis. Todo, de alguna manera, demuestra que a raíz del caso que os he mencionado de 1949, se abre un mundo de posibilidades, prolifera de alguna manera esta idea, o cuaja esta idea de que puede haber otros sujetos más allá de los estados, y llegados a este punto de la explicación, resulta muy interesante mencionar que junto con esta proliferación de organizaciones internacionales, con estas entidades sui generis y demás, que en todo este momento que se están produciendo esta proliferación de nuevos sujetos, el derecho internacional contemporáneo, además, se ve sometido a un innegable proceso de humanización. Esto seguro que lo habéis cubierto, lo habéis visto en vuestras clases, hasta el punto que parece muy pertinente la pregunta acerca de si las personas físicas
son o no sujetos del derecho internacional. Y en un momento dado, dar un salto más y plantearnos qué sucede con las personas jurídicas. Con respecto a las personas físicas, que me parece muy interesante, habría que plantearse entonces esto. ¿Somos los individuos sujetos del derecho internacional? No sé qué pensáis. Si ya... Nosotros en la comisión dijimos que sí, principalmente porque en materia de derechos humanos tenían en cabeza de sí mismos derechos, pero por las obligaciones respondían los estados, pero ya con solamente tener la capacidad de que para sí tener derechos ya se los consideraba un sujeto. Y también que eventualmente pueden ser llevados a la Corte Penal Internacional. Responden internacionalmente las personas por obligaciones, entonces son sujetos de derecho. Efectivamente, esta definición que yo os proporcioné en un primer momento acerca de esa aptitud, de ser titular de derechos y obligaciones, estos rasgos que mencionaba también en mi explicación hace ya un tiempo y como os mencionaba esta legitimación procesal activa y pasiva, nos lleva a concluir que efectivamente, y ya prácticamente la doctrina tiene una opinión muy sólida al respecto, son sujetos del derecho internacional. Para de alguna manera fundamentar esta cuestión que estamos viendo, me gustaría desgranar muy rápidamente, aunque ya lo habéis mencionado vosotros, las razones por las que a día de hoy prácticamente es aceptado de una manera contundente, como decía, por parte de la doctrina, que el individuo es un sujeto del derecho internacional. Y, como digo, esto debe argumentarse de la forma adecuada, como no puede ser de otra manera, y me gustaría, como decía, ver de qué manera disponemos nosotros los individuos de reclamar la aplicación de la normativa internacional, porque una cuestión esencial era hablar de esta legitimación procesal activa. Entonces, si uno examina la Corte Internacional de Justicia, puede llevarse un chasco, porque si lee el estatuto, concretamente creo que es el artículo 34, claramente uno llega a la conclusión de que es el Estado el único que puede interponer una demanda contra esta Corte. Pero la esperanza sigue ahí porque hay más órganos judiciales internacionales, evidentemente. Y de hecho, hay órganos judiciales internacionales que permiten la posibilidad de que sea el individuo el que interponga la demanda pertinente con respecto a una normativa internacional que ha sido incumplido por un Estado, por ejemplo. ¿En qué caso sucede esto? Pues, por ejemplo, cuando nos referimos a la extinta Corte de Justicia Centroamericana, conforme la cual se posibilitó que los individuos tuvieran acceso a la justicia y, por lo tanto, a una jurisdicción de naturaleza internacional. La Convención Americana de Derechos Humanos, que estoy convencida que conocéis, fenomenal, en el artículo 44 se reconoce la capacidad al individuo de dirigirse a la instancia judicial de turno, a la Corte Interamericana. Es verdad que este acceso a la Corte Interamericana debe pasar por un filtro previo, como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero hay esta posibilidad de elevar la situación de un individuo a la comisión y que la comisión de alguna manera decida remitirlo a la Corte. Por lo tanto, vemos que hay un contacto, quizás no directo, pero indirecto, a favor de la justicia internacional en este ámbito, ¿no? Con respecto a este tribunal regional. Si seguimos avanzando, y con esto voy a ir muy rápidamente porque veo que ya lo controláis bastante bien y que lo habéis debido ver, la Convención, por ejemplo, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 reconoce, bueno, se adopta, como digo, en 1950 y al cabo del tiempo se adopta un protocolo, el número 11, conforme al cual se introduce la posibilidad de que las personas presenten la correspondiente demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiero recordar que es el artículo 34, otra vez, ya es casualidad, de este protocolo en el que se estipula la posibilidad de que el ciudadano de a pie recurra a un tribunal internacional independientemente de que la parte infractora sea un Estado. Este texto que os han hecho llegar de Pérez León
me parece muy interesante también que ya os he insistido en que lo leáis, si no habéis tenido esta oportunidad, porque desgrana y de una manera clarísima el motivo por el que los individuos gozan de una personalidad, de una legitimación procesal activa. No total, porque hay ante ciertas instancias judiciales internacionales a las que no podemos acceder, como ya hemos visto, pero sí hay una capacidad procesal activa con respecto a determinados órganos judiciales. Y esto incide en la idea de que existe esta legitimación procesal activa. Pero evidentemente, para terminar de cerrar el círculo, habrá que ver si nosotros los individuos disponemos de esta legitimación procesal pasiva, es decir, de si podemos ser o no responsables como consecuencia de haberse ignorado normativa internacional. Y ya alguno creo que lo ha mencionado cuando decía o hablaba de la Corte Penal Internacional. Y esto es así. Evidentemente, los individuos podemos ser internacionalmente responsables si ignoramos un determinado tipo de normativa, determinadas normas del derecho internacional. ¿Y a qué normas me estoy refiriendo? Pues aquellas que se refieren a los crímenes internacionales, a los crimina juris gentium. Cuando un individuo comete un crimen atroz, un crimen atentatorio contra la humanidad internacional, es decir, contra la humanidad, es decir, un crimen internacional, parece ser que efectivamente se nos puede acusar, efectivamente, incluso ser objeto de una sentencia condenatoria. Estos crímenes internacionales a los que me refiero, seguramente que ya también lo sabéis, pero son básicamente, y os lo recuerdo, el crimen de genocidio, los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Aquellos que se encuentran, entre otros, contemplados en el Estatuto de Roma, entre otros documentos, ¿no? Entre otros instrumentos jurídicos. El Estatuto de Roma, que es el tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional. Bien, pues como digo, en este ámbito sí que también se aprecia nuestra legitimación procesal pasiva. En el ámbito de la Corte Penal Internacional esto es innegable, porque como decía, es un órgano judicial internacional permanente que tiene la posibilidad de juzgarnos a nosotros los individuos, siempre que se den las condiciones precisas, que sea un Estado que forme parte del Estatuto de Roma, en fin, siempre que se den las condiciones precisas, podremos ser objeto de juicio, por supuesto, y de ser condenados, ¿no? Por esta perpetración de uno o varios crímenes atroces y contemplados por la regulación internacional como crímenes internacionales. Entonces, profesora, se podría decir que de esos 4 puntos o esos 4 rasgos para poder determinar la subjetividad jurídica internacional, el individuo solo le faltaría la posibilidad de crear normas, cumpliría con los otros 3. Efectivamente, somos receptores de normas internacionales, tenemos esta capacidad para reclamarlos ante instancias judiciales internacionales, no todas, pero sí algunas, y luego, por supuesto, también somos internacionalmente responsables de ellas. Es verdad que esta legitimación procesal activa ha surgido con el tiempo y esta legitimación procesal pasiva también. Esto no era algo que sucediera en la década de los 50. Es decir, bueno, con ciertas salvedades, pero es verdad que en la década de los 50, 60 y posteriormente, pues estas ideas se estaban gestando quizá, pero sin duda a día de hoy con la Corte Penal Internacional y con los mecanismos que existen ante determinados órganos judiciales internacionales y regionales, vemos que sí existe esta posibilidad. Entonces, a día de hoy es más fácil concluir de forma positiva y, por lo tanto, declarar que somos sujetos del derecho internacional. Eso es cierto. Es verdad que uno también, teniendo en cuenta estas cuestiones que estoy hablando, tenemos que tener muy presente también la cuestión de los juicios de Nuremberg, porque hablamos de la Corte Penal Internacional, pero la semilla de la Corte Penal Internacional es el final de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo un punto de inflexión para el derecho internacional, y cómo los juicios de Nuremberg son tan importantes en este sentido, porque se emiten sentencias condenatorias en contra de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista debido a su implicación
en la perpetración de crímenes graves. Y realmente es en este momento cuando se aprecia o cristaliza la idea de que el individuo puede ser responsable ante crímenes de envergadura. Y esto, desde luego, necesita aposentarse en el tiempo, transcurren de hecho varias décadas, se van creando otros tribunales como es el Tribunal Penal Internacional para Antigua Yugoslavia, Ruanda, y de pronto culmina toda esta travesía en la creación de esta Corte Penal Internacional en la que efectivamente los individuos podemos ser claramente condenados por cometer determinado tipo de crímenes. Y todo ello, por lo tanto, incide en la idea en que ya a día de hoy no resulta tan osado, como le hacía la observación a vuestra compañera, ya no es tan osado de alguna manera determinar que los individuos disponemos de personalidad jurídica internacional. Hay muchos autores muy relevantes que ya de alguna manera han puesto de relieve esta idea y sin duda, por ejemplo, me parece interesante también traerlo a colación. Cansado Trindade habla y dice lo siguiente: la titularidad jurídica internacional de los individuos es hoy una realidad irreversible y el ser humano irrumpe, aún en las condiciones más adversas, como sujeto último del derecho tanto interno como internacional, dotado de plena capacidad jurídico-procesal. Vemos que ya la doctrina, desde luego, se muestra favorable a reconocer esta subjetividad del individuo. Es verdad que hay sectores doctrinales que siguen siendo reticentes y dicen que el derecho internacional no ha cambiado tanto, sino que los estados asumen un mayor grado de compromiso, pues implicándose en la creación de la Corte, favoreciendo la adopción de tratados internacionales, hasta el punto de que ello nos acaba afectando a nosotros, las personas físicas. Pero, salvo alguna opinión discrepante, podemos encontrar ya una opinión favorable en torno a la idea de que los individuos somos sujetos. Lauterpacht, por ejemplo, ya en 1955 observó que tras la Segunda Guerra Mundial los estados ya no podían ser los únicos sujetos del derecho internacional. Cassese, también, un autor que estoy seguro que también conocéis, indicó que el orden internacional debe tender hacia una civitas máxima que englobe a individuos y a estados, y por lo tanto se está produciendo este cambio favorable y esta cristalización de la idea de que el individuo es sujeto de derecho internacional. No sé si sobre esta cuestión hay alguna duda o alguna pregunta. Entonces, profe, quedaría que solamente el individuo no puede celebrar tratados ni crear normas internacionales, pero sí tenemos subjetividad, somos receptores de normas internacionales, podemos reclamarlos ante instancias internacionales y somos responsables por incumplimiento. O sea, ¿quedaría así? Claro, entonces todo esto, efectivamente todo ello incide en la idea de que a día de hoy, pues desde luego esta es mi postura, es posible que encontréis posturas discrepantes y muy bien elaboradas también, pero desde mi punto de vista a día de hoy no hay duda de que el individuo es un sujeto del derecho internacional. Es verdad que si esta clase la hubiéramos tenido en los años 60, que ya no sería virtual, sería física, evidentemente, pero es verdad que si se hubiera lanzado esta pregunta, todos nos hubiéramos mostrado muy tímidos o no hubiéramos, quizá alguno hubiera tenido esa valentía, pero hubiéramos sido muy tímidos a la hora de argumentar la subjetividad del individuo. Pero a día de hoy yo creo que disponemos de las evidencias pertinentes para posicionarse en ese sentido, o al menos así lo entiendo yo. Quería hacerle una consulta. Por ejemplo, cuando vemos el tema de la carrera armamentística y el poder que tienen unos pocos países, además ahora estamos, digamos, en vilo por una posible tercera guerra mundial, y viendo digamos, la cantidad de armas y el poder que tienen como para poder, con esa capacidad de destrucción que podría destruir, digamos, todo el planeta,
o sea, todo lo que, en donde vivimos todos, ¿no? Y tomando en cuenta que hablando de los individuos y la subjetividad, ¿no? Se podría pensar que tenemos una chance de frenar ese avance tan peligroso, ¿no? Que es, obviamente, que los responsables son los estados, de esta capacidad armamentística, y que ahora un individuo no puede, por presentaciones judiciales, o enfrentándose a tribunales, o solicitando, o juntándose, o haciendo, digamos, formando una ONG, que también sería otro sujeto, ¿no? Quedaría por ejemplo, me estoy expresando mal, ¿habría alguna esperanza de que una persona sola, un individuo, pueda tener la capacidad en algún momento de poder frenar a un Estado o a varios Estados en esa capacidad de destruir el planeta donde uno vive como individuo, ¿no? Porque por más que uno no pertenezca o no haga política, vive en este planeta y el interés está en que no se destruya su propia casa, digamos, su hogar. Mira, lo que dices, Claudio, te lo voy a plantear de la manera inversa como tú me lo estás planteando, que te he podido entender sin ningún problema. Vamos a ver, sí, hemos llegado a la conclusión, quizá haya alguien, somos 84 participantes aquí, o sea que puede haber alguien que no esté de acuerdo con esto, pero si más o menos estamos todos conformes en la idea de que un individuo es sujeto de derecho internacional, y vemos, no sé si entiendo que te referías a la situación de Ucrania y Rusia, en una situación de muchísima tensión y muy trágica, evidentemente. Si somos conscientes de esta situación, para poder frenar, por ejemplo, la situación que está teniendo lugar, evidentemente es complicadísimo, aquí no vamos a encontrar la solución al problema, ni mucho menos, pero siendo conscientes de las estrategias, de las herramientas que nos proporciona el derecho internacional, podríamos encontrar la manera de frenar la actuación, en este caso de Putin. No es tanto, Claudio, desde el punto de vista como lo veo yo, no es tanto buscar a un individuo voluntario que sea capaz de frenar la actuación de Rusia y concretamente del gobierno de Putin, sino hay posibilidad de que esta persona sea frenada y su gobierno, su gabinete o lo que se quiera. Pues evidentemente, teniendo en cuenta que parece ser que se ha cometido un acto de agresión, de esto no hay duda, se han cometido parece ser también crímenes contra la humanidad y también se están acreditando y más recientemente que se están perpetrando crímenes de guerra. En Bucha, por ejemplo, leía hoy en el periódico, unas situaciones muy trágicas. Habría la posibilidad de, por un lado, seguir dos vías, ¿no? De alguna manera denunciar al Estado ruso ante la Corte Internacional de Justicia, porque sería un Estado, por ejemplo, que quisiera implicarse y denunciar al Estado ruso, que evidentemente que esto suceda sería muy complicado, pero las herramientas del derecho internacional están ahí. Otra cosa es que se tomen o no se tomen, pero habría esa posibilidad. Y luego, con respecto a Putin, por ejemplo, a su gobierno, a su gabinete, habría la posibilidad en un momento dado de tratar de enjuiciarlo, por ejemplo, a través de la Corte Penal Internacional, de frenarlo en esa manera. Es verdad que luego, si vamos a la casuística en concreto, vemos que Rusia no ha firmado el Tratado de Roma, por lo tanto no se encuentra vinculado. Entonces, a corto o medio plazo, estas estrategias que yo os menciono no son factibles, no llevarían a nada, pero dado que los individuos somos sujetos del derecho internacional, habría esta posibilidad siempre y cuando se cumplieran con ciertas condiciones que contempla, en este caso, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma tiene sus limitaciones. Es un órgano judicial internacional con una misión encomendada estupenda, con muchísimo impacto y muy valiosa, pero es verdad que sus condiciones para que poder permitir su aplicación de alguna manera edulcoran esa capacidad de actuación que tiene la Corte. Pero por el hecho de que los individuos a día de hoy dispongamos de esta subjetividad, podríamos ser denunciados y, por supuesto, Putin podría ser uno de ellos. Entonces, más que encontrar a alguien capaz de frenar, la pregunta quizás, desde mi punto de vista y más útil es, ¿puede ser frenado a través del derecho internacional? Es verdad que las limitaciones están ahí, que Rusia forma parte del Consejo de Seguridad, ya nos vamos a otro ámbito y a otra discusión, pero
sí se pueden utilizar las herramientas jurídicas que proporciona el derecho internacional para frenar la actuación en un momento dado, si las circunstancias ayudan, de alguien que está pues, de alguna manera poniendo en peligro la seguridad internacional. Pero es verdad que... Una consulta. Sí. Pero digamos que al día de hoy, al no haber un poder de policía, digamos, en el ámbito internacional, sería, digamos, poco probable o imposible frenar, digamos, las actuaciones de Putin. Hablando de aquí y ahora. Sí. No, totalmente. De hecho, es que la situación es completamente pues, muy enrevesada, porque es que si hay posibilidad de hacer cumplir una sentencia, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, imaginemos que Argentina pues, se anima a presentar una demanda en contra de Rusia, España, en fin. ¿Qué sucedería? Que si se llegara a emitir una sentencia, para hacer cumplir esta sentencia deberíamos contar con el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, uno de sus miembros permanentes es Rusia. Por lo tanto, sería un camino a ninguna parte. Pero bueno, nos estamos yendo muchísimo del tema a raíz de la pregunta. Disculpe, yo tengo una duda más. Sí. Sí, Sofía. Quería preguntar, cuando un individuo quiere reclamar porque un Estado incumplió, ¿lo hace como individuo o el Estado Nacional lo representa en esa reclamación? Pues, por ejemplo, si es ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uno puede acudir como individuo, no hay ningún problema. Los protocolos adoptados al efecto permiten al individuo plantear la denuncia, la demanda contra el Estado pertinente. Y así sucede a menudo, en el que distintos Estados europeos, por ejemplo, en este caso, son condenados producto de demandas interpuestas por individuos. Sí. O sea que tenemos esa capacidad nosotros de dirigirnos directamente a los órganos judiciales internacionales. Yo entiendo que con estas preguntas que me estáis haciendo, más o menos habéis entendido la cuestión relativa a la subjetividad de los individuos y muy rápidamente me voy a referir a la cuestión relativa a las personas jurídicas. Porque ya hemos concluido de una determinada manera con respecto a las personas físicas, ¿qué pasa con las personas jurídicas? Y la cuestión es la siguiente. ¿Creéis que se puede establecer un paralelismo entre unas personas y otras? Entre las personas físicas y las personas jurídicas. Si hemos concluido de manera positiva con respecto a las personas físicas, ¿creéis que podemos llegar a una conclusión también positiva con respecto a las personas jurídicas o no? Sí, también. ¿También? Veo que sois entusiastas del derecho internacional y eso es estupendo. Seguramente sí, gracias a la labor del profesor. Sin ir más lejos, si no me equivoco, en lo que es en el ámbito privado del derecho internacional hay un tratado sobre el reconocimiento de la capacidad como persona jurídica. No lo veo tan lejos de poder hacerlo en el derecho público. Bien, pues vamos a ir viendo, voy a ir muy por encima comentando alguna cuestión para que quizás cambiéis de opinión o por el contrario os reafirméis. Las personas jurídicas evidentemente tienen sus propias circunstancias, su propia idiosincrasia y por lo tanto ese paralelismo que en un momento dado se puede hacer es un tanto delicado. Y de hecho os comento que la opinión mayoritaria es reacia por el momento a reconocer la subjetividad de las personas jurídicas. Por el hecho de referirnos, por ejemplo, a empresas multinacionales que tienen esa capacidad de incidencia en un determinado estado o en un conjunto de estados, eso evidentemente no es motivo suficiente para considerar que estamos ante un sujeto, esto ya lo hemos visto. Y esta corriente doctrinal que discrepa sobre ello hace que haya pie en esta cuestión. Hay que tener una capacidad de obrar que se manifieste jurídicamente de alguna manera. Y esto a día de hoy parece ser que no sucede con las personas jurídicas. Es verdad que hay posturas menos encorsetadas, menos rígidas y que se atreven de alguna manera a avanzar en este sentido y argumentar que quizás no que estemos en camino de obtener este reconocimiento de esta subjetividad en favor de las empresas. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque, por ejemplo, hace unos años, en el año 2011, se emitió un informe
por parte de John Ruggie, que es era el representante especial del secretario general para los derechos humanos y empresas, y presentó, como digo, un informe en el que se contenían una serie de principios rectores que debían observarse por parte de las empresas con el propósito de proteger y respetar los derechos humanos. No solamente eso, sino que este informe además contenía una referencia a la necesidad de que había que procurar el remedio oportuno en el caso en el que las empresas hubieran provocado un determinado daño, una determinada lesión de estos derechos. Entonces ahí, sin duda, esto fue en el 2011, el debate se intensifica y cobra un dinamismo diferente, ¿no? Esto quizás estaba presente en décadas anteriores, pero es verdad que en 2011 es un punto de inflexión en este sentido. Y este debate, que de alguna manera queda firmemente avivado en el año 2011, se intensifica cuando años después se aprecia que hay una intención por elaborar un tratado, un instrumento jurídico internacional vinculante en el ámbito relativo a los derechos humanos con respecto a las actividades realizadas por compañías multinacionales y otras empresas. Este tratado, que se encuentra en proceso de elaboración, dio pie a muchos autores a decir, bueno, quizá se vaya a configurar un acuerdo conforme al cual las empresas sean responsables ante incumplimiento normativo relativo a los derechos humanos y ello suponga el reconocimiento de su subjetividad, de alguna manera, limitada, restringida, lo que queramos, pero podría ir en ese camino. ¿Qué sucede? Que la información que se va filtrando a este respecto, que es, la verdad, muy complicada de obtener, es muy opaca la información en este sentido que se obtiene, pero según parece, la información que se obtiene a este respecto es que las obligaciones las van a asumir los estados. Los estados son los que van a tener que cumplir y asegurarse de que las empresas ubicadas en su territorio cumplan con la normativa relativa a los derechos humanos. ¿Qué sucede? Pues que esto es un chasco para aquellos que podían o que albergaban la esperanza de que ello iba a significar su reconocimiento, el reconocimiento de la personalidad jurídica internacional de las empresas. Con esta información que yo os he dado, muy rápida, porque ya la verdad creo que el tiempo empieza a apremiar, con esta información que yo os he dado, ¿de qué manera podéis concluir? ¿Son por lo tanto sujetos de derecho internacional las personas jurídicas o no lo son? No, no lo son. Creo que por el momento no, porque al decir que depende de los estados, es como que de alguna manera si ellos incumplieran se le imputaría esa responsabilidad objetiva al Estado por falta de cumplir con la diligencia debida de controlar lo que las actividades de las empresas como tales. Efectivamente, me ha gustado esto que has dicho, Agustina, sí. Todavía no. Veremos a ver qué pasa en el medio y largo plazo, ¿sí? Quizás de una manera no delegarle esa responsabilidad jurídica, digamos, a las empresas transnacionales que no tienen personalidad jurídica, vuelve a ser como una forma o empieza a retrotraer a épocas anteriores cuando solamente el Estado era el sujeto de derecho particularmente. No creo que estemos avanzando sobre una modernización general de los sujetos, sino que en ese caso puntual estamos volviendo hacia atrás. Y sabemos que por ahí en algunos estados, particularmente en Argentina, por nombrar Starbucks, McDonald's y demás, quizás en algún ilícito que cometan, sabemos que su bufete particularmente puede ir en contra y busca el hueco legal que se encuentra en la Argentina y puede triunfar claramente. Exponerlos ante, por ahí, a la comunidad internacional creo que sería mucho más eficaz que tuvieran una personería jurídica, quizás sería un sujeto especial como Ciudad del Vaticano, la Santa Sede y demás, y estaría más normado o más reglamentado por el derecho internacional. Es mi opinión, sigo sosteniendo que para mí tienen que ser, pero no soy de doctrinario, así que... Estoy contigo, Federico, yo estoy contigo totalmente. Salvo en un punto que has dicho que vamos para atrás. Yo quiero pensar que no vamos para atrás, pero es verdad que lo apropiado sería quizás de alguna manera trabajar para que este reconocimiento antes o después sea posible, porque muchas veces podemos hablar de empresas multinacionales con una capacidad de influencia en el ámbito supranacional muy grande y es una lástima que por este resquicio legal no se les pueda exigir la responsabilidad que a otros se les exige, como a los estados, como a nosotros mismos. Entonces,
Y yo sí quiero pensar que vamos en el camino adecuado, se podría avanzar más rápidamente, también es cierto, pero es verdad que el informe de 2011, este tratado constitutivo, ya está poniendo sobre la mesa cuestiones que hace décadas ni siquiera habían cristalizado de esa manera. Veremos a ver qué pasa. Yo también comparto tu misma opinión y esperemos que con el tiempo esto de alguna manera prospere. Veremos a ver qué pasa. Profe. Y hay que ver también si las empresas transnacionales quieren ser consideradas sujetos de derecho para precisamente, en vez de ampliar, al contrario, que no esté tocada por el derecho internacional. Yo, Lucrecia, espero que no se les pida opinión, porque si le pedimos opinión a las empresas, si quieren disponer de subjetividad, ya empezamos mal. A nosotros no se nos pidió opinión y podemos ser juzgados ante la Corte Penal Internacional y me parece estupendo. Espero que a ellos no se les pida la consulta pertinente, porque entonces sí que vamos a estar sin avanzar durante muchísimo tiempo. Claro, o sea, no van a querer ser justamente juzgados por instancias internacionales. Vamos, sería algo inaudito que fuera lo contrario, desde luego. No sé si alguien más quiere hacer una reflexión. ¿Sí? Yo. Igual yo tengo entendido que las empresas tienen que respetar como una serie de principios, ¿o no? Que surgían de un pacto global que habíamos visto así en clase. Sí, me imagino que te refieres a estos principios que te digo, a los principios Ruggie. Sí hay una especie de acuerdo acerca de esta predisposición, esa voluntad de que estos principios rectores deben tomarse en consideración, pero nada es vinculante. Y hasta que las cosas no son vinculantes, creo yo que pues se pueden evidentemente ignorar. Entonces, esa implicación o esa repercusión de estos principios, que entiendo que son a los que tú te refieres, Valentina, por el momento no tienen esa capacidad de impacto, ¿no? Bueno, Jacqueline, la verdad que ha sido más que participativa tu clase, impresionante, ¿no? Sobre todo el desarrollo, no a último momento como siempre hacemos, sino incluso sigue habiendo manitos pidiendo hablar, pero bueno, ya estamos en los minutos finales y bueno, vamos a esperar, no sé si... A ver si hay otra pregunta, una o dos preguntas. A ver, José Picio, ¿quería hablar? Julieta, ¿dejas de compartir? Así podemos dejar de compartir la presentación. Listo. A ver, no sé quién quiere las preguntas finales. Había una manito, la sacaron la manito. Malena está levantando la mano. Bueno. Yo tenía una consulta, principalmente si se podría considerar que las empresas transnacionales prefieren ser, en cierto sentido, grupos de presión y presionar a los estados para que tomen decisiones y mantenerse al margen de tener esta subjetividad internacional y no tener así responsabilidades y demás cuestiones. Estoy segura que, de hecho lo son, un grupo de presión innegable en distintos ámbitos y con mucha fuerza. Eso ya es un hecho desde hace mucho tiempo, desde luego, y que desde luego no quieran ser sujetos de derecho internacional, estoy casi convencida. Quizá habrá alguna empresa muy concienciada, alguien que verdaderamente con vocación y con una formación de derecho internacional como vosotros, muy potente, y que tenga ese entusiasmo, pero yo dudo que eso en estos momentos, pues haya esa voluntariedad. Bueno, Jacqueline, ya son las 11 de la noche en España, no te queremos molestar más, muy agradecida. Y bueno, ya te esperamos por acá, ya se está abriendo la posibilidad de presenciales, así que pero esto ha sido muy enriquecedor para los alumnos. La prueba ha sido la cantidad de preguntas y de cuestionamientos en un tema verdaderamente de una enorme actualidad. Eso es verdaderamente lo que nosotros siempre decimos, el derecho internacional contemporáneo, no el derecho internacional clásico, que solamente era el Estado, todo estatocéntrico, todo era el Estado. Bueno, hay otros actores y otros sujetos que, como siempre lo decimos nosotros en clase, que hacen los nuevos desarrollos del derecho internacional. Así que muchas gracias, Jacqueline. Y ha sido un placer, también de verdad. Gracias a Julia por su colaboración permanente, nuestra coordinadora
del Departamento de Derecho Internacional, que a veces te publica en su revista. Y bueno, así que te doy la palabra, Julia, las palabras finales para a lo mejor querés pasar un aviso, querés pasar algún aviso, así que te doy la palabra. Todavía no tengo ningún aviso, simplemente quería decirle a Jacqueline que ha habido durante toda la exposición, desde el inicio, una serie de comentarios en el chat agradeciendo la claridad, la excelencia. O sea, desde que arrancar, a los 10 minutos comenzaron los mensajes, como dijo el doctor Consani, las preguntas y la resolución de las preguntas dan cuenta de lo importante que fue tu aporte para la clase, y te agradezco realmente tu tiempo, y sabemos que estás en tu casa, que son las 11 de la noche, que tenías unas actividades previstas también para los estudiantes, que creo que las podríamos luego canalizar, así que vamos a ver cómo hacemos, porque viene a completar todo esto. Muchísimas gracias y te esperamos. Gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Me ha encantado, de verdad, vuestras observaciones de los alumnos y estar con todos vosotros. Muchas gracias al profesor Norberto Consani, a ti, Julia. Un placer, de verdad. Muy grande. Gracias, Jacqueline. Y a ustedes hasta el viernes que viene. Muchas gracias. Suerte a todos. Gracias. Chao, profe. Nos vemos. Adiós. Chao.